Hola, cordial saludo, soy el doctor David Villar y este es el primer vídeo que vamos a dedicar a farmacología del tracto digestivo. Este tema lo vamos a dividir desde lo que sería el inicio hasta el final del tracto digestivo, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a comenzar hablando de eméticos y antieméticos. Después veremos cuáles son los antiácidos y protectores de la mucosa para tratar, por ejemplo, úlceras gástricas. Veremos otro vídeo dedicado a las sustancias para cortar diarreas y tratar constipaciones. Dedicaremos uno a incluir sustancias que en realidad pues no encajan dentro de ningún grupo y ahí vamos a incluir los estimulantes del apetito, fármacos que han salido para tratar la obesidad de los perros y lo que son los protectores hepáticos. Y por último dedicaremos unos vídeos a lo que sería la farmacología del rumen y otro al manejo del cólico en los caballos. Bien, pues si vamos a comenzar hablando del vómito, tenemos que decir que es un acto reflejo y que como tal pues se va a originar en la médula. Ahí tienen representado en este corte sagital del cerebro lo que sería el centro del vómito, donde está localizado en la médula oblongada. Y les pongo esta imagen para que vean que muy cerquita se localiza también la zona quimiorreceptora, que tiene la salvedad de estar fuera de la barrera hematoencefálica. Es decir, que hay sustancias que no pueden entrar en el cerebro, que viajan por la sangre y que pueden estimular el vómito actuando en esta zona, como es el caso, por ejemplo, de la digoxina o toxinas que se acumulan, por ejemplo, en insuficiencia renal crónica o una piometra que normalmente provoca muchos vómitos en el animal. Como ven en esta otra imagen, tenemos localizado ahí el centro del vómito, que es, como digo, está en la médula, y como ven, pues va a recibir información de muchos sitios distintos. Tenemos ahí la zona quimiorreceptora, como ven está outside, es decir, fuera de la barrera hematoencefálica. Ahí es donde se va a desencadenar el origen del vómito en el caso de, como decía anteriormente, insuficiencia renal crónica, piometras o incluso septicemias en que hay toxinas bacterianas viajando por la sangre. Como ven, el origen puede estar también en la corteza cerebral, es decir, en los centros superiores. Esto obviamente está mucho más desarrollado en personas que en perros y en gatos. Saben que en personas, por ejemplo, un olor muy desagradable eh, nauseabundo, pues puede provocar el vómito, cosa que en un perro a lo mejor sería todo lo contrario, el perro se atrae a ese olor. Lo mismo, por ejemplo, con la simple visión de sangre o otra persona vomitando, pues puede originar el vómito en una persona, cosa que en un perro pues no va a ocurrir. Como ven, el origen también puede estar en los núcleos vestibulares, ahí vendría concretamente del laberinto en el oído interno, y este es el típico vómito que ocurre cuando la persona pues se marea, va en un carro o en un barco, es lo que llaman motion sickness. Y por último, vean que también el origen pues, puede estar en lo que sería una irritación de la faringe o una irritación o simple distensión de las paredes del tracto gastrointestinal. Y obviamente, pues por ahí el estímulo va a viajar por vías aferentes, normalmente el vago, pero también fibras simpáticas. Bien, antes de empezar a hablarles de todos los fármacos que existen para cortar el vómito y para que no se vuelvan locos, les tengo que decir que tanto en el centro del vómito como en la zona quimiorreceptora existe una gama enorme de distintos receptores y distintas neuronas. Aquí tienen representados quizás los principales. Como ven, tanto en uno como en otro existen receptores de histamina H1, receptores de colinérgicos, muscarínicos 1, receptores, estos los últimos que se han descubierto, son los de neuroquinina 1, que veremos que quizás son los más importantes a la hora de los fármacos más potentes que han salido. Y como ven, también existen receptores de serotonina. Saben que la serotonina es la 5-hidroxitriptamina, ahí concretamente están los receptores de tipo 3. Y por último tenemos los receptores de dopamina, concretamente los de tipo 2. Aquí quiero hacerles una salvedad.
Esta imagen, esto sería para personas. En perros predomina mucho el receptor de dopamina D2 en la zona quimiorreceptora, mientras que en los gatos lo que más predomina es los receptores adrenérgicos alfa 2. Esto es importante porque, como veremos, los eméticos centrales que vamos a usar en el gato es la silacina, que actúa a nivel de los receptores adrenérgicos, mientras que en el perro el emético más efectivo va a ser la apomorfina, que actúa sobre receptores de dopamina D2. Como ven, en el sistema vestibular, ahí los receptores más importantes son los de histamina y los colinérgicos. Y esto es importante porque los fármacos que vamos a usar para cortar el vómito durante el mareo, pues obviamente van a ser antihistamínicos y anticolinérgicos, aunque no se utilizan mucho, pero por ejemplo tenemos los parches de ioscina. Y obviamente también se usan la fenotiacina, la clorpromacina, que tiene efecto tanto histamínico como anticolinérgico. Y por último, si ven en lo que serían los estímulos que provienen del tracto gastrointestinal y del corazón, pues ahí tenemos receptores mecanorreceptores, es decir, que si se produce una alteración en la tensión o una distensión en esas paredes intestinales, pues eso puede estimular esas fibras aferentes. Existen también quimiorreceptores y, como veremos a continuación, existen muchos neuronas que tienen receptores de 5-hidroxitriptamina. A continuación, pues vamos a hablar de cuándo interesaría inducir el vómito, es decir, dar eméticos, y posteriormente pues hablaremos de los antieméticos. Si hablamos de cuándo interesaría inducir el vómito, pues imagínense que un animal se ha ingerido una sustancia que es tóxica y antes de absorberse en el intestino, obviamente va a estar en el estómago y podríamos intentar eliminarla. Para empezar, ¿cuándo interesaría inducirlo? Hay que saber que hay especies donde sí está desarrollado el vómito, todos los carnívoros, es el caso del perro y el gato, y también ahí podríamos incluir los cerdos. Existen especies que no vomitan, como es el caso de los rumiantes o los caballos, o incluso, por ejemplo, los roedores. Ahí tenemos no solo las ratas, sino también, por ejemplo, los cobayos. En esas especies estaría contraindicado inducir el vómito porque podríamos producir una rotura del estómago. Otra situación donde estaría interesado inducirlo es obviamente cuando la ingestión haya sido reciente. Si esa ingestión ha transcurrido mucho tiempo y ha pasado esa sustancia al intestino, pues obviamente no va a interesar inducir ese vómito. ¿Cuánto tarda el estómago en vaciarse? Pues varía mucho. Lo normal es que después de una comida, pues tarde 2 o 3 horas, pero eso, como les digo, puede oscilar mucho dependiendo del tipo de comida. Si es una comida más líquida, se va a vaciar antes que si es una comida sólida, obviamente. Entonces, habría situaciones, como veremos, donde quizás estaría más indicado, por ejemplo, hacer un lavado de estómago o incluso dar un absorbente como es el carbón activado que veremos en otro vídeo. Entonces, el tiempo tras la ingestión es obviamente importante. Otra cosa es que hay sustancias donde está contraindicado provocar el vómito. Es el caso de materiales que sean corrosivos, por ejemplo, lejías, en que si inducimos el vómito se va a provocar una exposición a ese esófago por una segunda vez y eso pues podría dañarlo más. Lo mismo con sustancias que son como del tipo de, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos, sobre todo los de menor peso molecular, que son muy volátiles y donde el riesgo de que se broncoaspiren es muy alto. Entonces, en esa situación, pues también estaría contraindicado inducir el vómito. Acuérdense que el estómago es como si fuera un balón, es decir, que si no hay nada para vomitar, pues por mucho que el animal tenga náuseas e intente regurgitar, no va a vomitar.
Entonces, si por ejemplo estuviera vacío y se ha ingerido, por ejemplo, una pastilla, puede interesar darle algo de comer blandito, para que pueda vomitarlo y que arrastre esa pastilla que está en el estómago. Bien, si vamos a inducir el vómito, ¿qué sustancias podemos utilizar? Pues tenemos eméticos centrales, como decía en el caso de los perros, tenemos la apomorfina que se puede usar, obviamente hay que usarla por una vía parenteral, oral, tardaría mucho tiempo, lo ideal sería por vía intravenosa, pero también se puede usar también por vía subconjuntival, que se absorbe muy rápidamente y lo ideal sería que una vez el animal haya vomitado, pues el efecto desaparezca. Si la administramos por vía subconjuntival, podemos, después de haber vomitado, intentar lavarla con una solución salina del ojo para que no se siga absorbiendo lo que todavía queda ahí presente en ese saco conjuntival. Como ven, en el perro decíamos que existen receptores dopaminérgicos en la zona quimiorreceptora, cosa que no existe en los gatos, y por tanto pues en los perros sí funciona la apomorfina, mientras que en los gatos, como decíamos anteriormente, el emético central sería la silacina, que como saben pues actúa como agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Obviamente la silacina, que es un sedante que se usa en la anestesia. ¿Por qué provoca el vómito? Pues decíamos que el centro quimiorreceptor está fuera de la barrera hematoencefálica, entonces se va a estimular ese centro antes de que entre la silacina al cerebro y provoque su efecto sedante. Por tanto, lo que vamos a ver es que el animal, cuando administramos silacina, primero vomita y a los poquitos minutos pues se echa a dormir. Podemos usar eméticos, como ven, que son de acción periférica, o local a nivel del tracto del estómago, y que obviamente pues van a irritar esa mucosa gástrica, y esa estimulación va a viajar por el vago hasta el centro del vómito y se va a provocar el vómito. El más corriente, que es una sustancia que normalmente se tiene en la casa, es el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada al 3%. Esto se puede dar 1 o 2 mililitros por kilogramo de peso vivo, y normalmente pues el animal, si tiene el estómago lleno, en 5 o 10 minutos pues vomita. Si no lo hace, pues se puede repetir una dosis, y si no lo hace en la segunda dosis, pues probablemente una tercera no vaya a funcionar. Saben que en humanos el que más se ha usado durante toda la vida es el jarabe de pecacuana. También tiene un efecto más retardado, de 10 a 15 minutos, y provoca también la irritación del tracto, de lo que sería la mucosa gástrica. Por último, podemos usar sal, que todo el mundo tiene en casa. La sal se ha usado durante mucho tiempo, pero es peligrosa comparado con los otros eméticos. Aquí tenemos un estudio en perros que ingirieron harinas con mucha sal. ¿Qué ocurre si damos sal al animal y ese animal no vomita? Pues obviamente ese sodio se va a absorber, y como hemos dado una cantidad muy alta, pues se va a producir el efecto osmótico del sodio, que va a hacer que el agua salga del espacio intracelular, y del sitio donde no interesa que salga es del cerebro. Vean que aquí tenemos 14 perros que tomaron harinas con mucha sal. De los 14, 9 vomitaron. Pero fíjense que de los 14 hubo 2 de ellos que tuvieron hipertermia y muerte. Y de esos 14 hubo 4 que mostraron convulsiones. Esas convulsiones se producen porque obviamente se produce una salida de agua del sistema nervioso central, una deshidratación por el efecto osmótico del sodio, y eso obviamente es muy peligroso porque puede matar el animal. Como ven ahí abajo, los perros con convulsiones tuvieron concentraciones séricas por encima de 180 miliequivalentes por litro, lo normal es de 135 a 155, y el mecanismo, como les digo, es que el agua sale del cerebro por el efecto osmótico,
hacia los vasos sanguíneos, aumenta la presión sanguínea y eso pues puede provocar hemorragias cerebrales. Bien, aquí tenemos una lista de todos los antieméticos. Obviamente no vamos a hablar de todas las situaciones donde estaría indicado usar antieméticos. Son muchas. El ejemplo típico de los perros sería, por ejemplo, una parvovirosis. Te podríamos poner otros ejemplos, casos de la insuficiencia renal crónica. En fin, lo que sí es importante es que cuando existe vómitos repetidos, pues lo primero es descubrir cuál es la causa, y en caso de que no exista una contraindicación, como podría ser una obstrucción intestinal, pues sí sería indicado dar un antiemético. ¿Cuáles son los que vamos a usar? Pues vean que la lista es muy grande. ¿Y por qué es tan grande? Porque existen muchos receptores a nivel del centro quimiorreceptor y del centro emético. Les he puesto de arriba a abajo quizás los que son más efectivos. Los que actúan a nivel de los receptores de serotonina son los antagonistas de la 5-hidroxitriptamina. Como ven, esos receptores están no solo a nivel de la mucosa digestiva, sino en el centro quimiorreceptor y también en el centro emético. Y ahí les pongo el ejemplo de algunos de los fármacos. Tenemos el ondansetron, el dolasetron, el odansetron. Como ven, todos acaban en setron. Tenemos los últimos que han salido al mercado, que son de hecho los de mayor espectro de acción y los más efectivos de todos, son los antagonistas del receptor de la neuroquinasa 1, que es donde actúa la sustancia P. Como ven, estos receptores están no solo en la zona quimiorreceptora, sino también en el centro emético. Y el ejemplo que les pongo ahí es el maropitam, que está comercializado con el nombre de Cerenia y obviamente es el que más efectivo, como les digo, tanto para perros como para gatos, porque de todos los receptores que existen a este nivel, probablemente sean los más numerosos los de neuroquinina 1. A continuación les pongo los que se han usado de toda la vida, antes de que salieran los antiserotoninérgicos y los antagonistas de la NK1, que son los antidopaminérgicos. Y ahí pues tenemos lo que son las butirofenonas y las fenotiacinas. Estos dos grupos no son muy utilizados. De todos ellos, el que más se utiliza en veterinaria es la metoclopramida, que como ven es un antagonista dopaminérgico de 2, tanto en el centro quimiorreceptor como en el plexo mientérico, como veremos a continuación. Y el efecto que tiene a nivel precisamente del plexo mioentérico le va a hacer que actúe como procinético. Procinético, como ven ahí, son sustancias que aumentan la motilidad y la velocidad del tránsito coordinado en el tracto digestivo superior en dirección aboral, es decir, cefalocaudal. Por último, tenemos los antihistamínicos H1. El ejemplo típico sería la difenidramida, que, como decíamos, bloqueaba los receptores H1 en el centro quimiorreceptor y en el sistema vestibular. Y existe mayor número de receptores en el perro que en el gato. Probablemente en el gato pues no sirvan. Lo mismo con la metoclopramida. La metoclopramida veremos que es mucho más efectiva en el perro que en el gato, precisamente porque decíamos que el gato pues tiene menos receptores dopaminérgicos D2 en el centro quimiorreceptor que para el caso del perro. Y por último tenemos los anticolinérgicos. En realidad estos se utilizan poco. Quizás el ejemplo típico son los parches de dioxina que se utilizan para evitar el mareo en personas. Pero como les digo, pues estos en realidad no tienen mucha aplicación como antieméticos.
Si hablamos de procinéticos, son sustancias que se utilizan para mejorar la coordinación del peristaltismo y con ello el tránsito intestinal, mejorando la velocidad de vaciado y la función de los esfínteres, sobre todo del esofágico y el pilórico. Básicamente, ¿cuáles las indicaciones para usar procinéticos? Pues obviamente cuando se produzca una hipomotilidad del tracto gastrointestinal. Se utilizan para evitar esofagitis por reflujo, para favorecer el vaciamiento gástrico y para el caso de, por ejemplo, cuando existe un megacolon en gatos. Para aclararles un poquito cómo actúan los procinéticos, les voy a poner esta imagen. Aquí lo que tienen son las neuronas que inervan la fibra muscular lisa del intestino, que está representada ahí abajo, y vean que existe una neurona terminal que libera acetilcolina y que cuando lo hace pues va a causar la contracción de esa fibra muscular. Y bueno, pues esa va a ser la simulación de un efecto procinético en el tracto digestivo. Vean que existen dos neuronas en rojo, una que se activa por la acción de la dopamina y la otra por la acción de la serotonina sobre los receptores HT3. Cuando ambas se activan, se inhibe la neurona terminal y lo que harían es que pararían el movimiento intestinal. Vean que tenemos una neurona en verde que lo que hace es lo contrario, promueve o activa la acción de esa neurona terminal. Y como ven, aquí la activación va a ser por serotonina sobre receptores de 5-HT4. Bien, los fármacos que tienen ahí actúan como antieméticos o procinéticos o ambos simultáneamente. Si vemos la metoclopramida, vean que tiene un efecto doble. Por una parte, activa la neurona verde, pero inhibe la roja por ser antagonista de los receptores D2. Y obviamente, pues ambos mecanismos lo que va a favorecer es la motilidad intestinal. Tenemos por otra parte la cisaprida, que es un procinético. Este no es antiemético ya que no va a actuar a nivel central, mientras que tenemos por otra parte la domperidona, que sí es antagonista de la dopamina del receptor D2 y este sí actúa a nivel central y periférico y por tanto pues la acción va a ser tanto antiemética como procinética. Tienen ahí también el ondansetron, que como decíamos es un antagonista de los receptores de serotonina, y vean que es antagonista de lo que sería la neurona antagonista, es decir, que inhibe el inhibidor. Y por tanto, pues como se pueden imaginar, el efecto va a ser procinético. Tenemos ahí un fármaco que es el betanecol, que como se acuerdan es un éster de la colina, hace lo mismo que la acetilcolina y por tanto va a estimular los receptores muscarínicos en esa fibra muscular lisa, entonces actuaría como procinético. Y vean que también existen algunos antibióticos del grupo de los macrólidos, ahí tenemos la eritromicina, que lo que hacen es aumentar la secreción de la hormona motilina, y esa hormona pues también promueve la motilidad intestinal. Para que vean lo complejo que es el sistema nervioso entérico, les pongo esta imagen. Ahí tenemos una pared del intestino y se muestran las distintas neuronas que intervienen en que se produzca la contracción de esa fibra muscular lisa que tienen representada ahí abajo. Y vean que existe por una parte una vía intrínseca y otra extrínseca. Pues bien, si vemos la intrínseca, en la diapositiva anterior decíamos que había una neurona excitatoria, que la tienen en el centro en esta otra imagen y que se activa por la serotonina y lo hace en receptores de 5-HT1. Pero como ven tiene también receptores presinápticos que son 5-HT4 y que es donde actúa tanto la metoclopramida como la cisaprida. Y obviamente lo que hacen es estimular esa neurona que es facilitadora y por tanto pues se va a producir la contracción de esa fibra muscular lisa.
Vean también que la metroclopramida se une a receptores de tipo D2 y los bloquean, con lo que la dopamina, que tiene un efecto inhibitorio sobre esa motoneurona mientérica, ahora seguiría liberando acetilcolina y estimulando más esa fibra muscular lisa. Por tanto, lo que se consigue es un efecto procinético por dos vías distintas. Una bloqueando la dopamina y otra estimulando los receptores de 5-HT4. Si miramos también, aquí tienen incluido el ondansetron, que decíamos que es un antagonista de los receptores 5 de 5-hidroxitriptamina 3, y decíamos que lo que hace es inhibir la acción inhibitoria de la interneurona. Por tanto, lo que se consigue es una mayor excitación, como se pueden imaginar, de la motoneurona mientérica, y entonces pues el efecto también sería procinético por parte del ondansetron. Por último, les voy a poner esta tabla que tienen también en la plataforma, en el documento que escribió James Armstrong. Aquí tienen recogido todos los medicamentos que son más corrientes para cortar el vómito en perros y en gatos. Esta tabla la he dividido en dos porque no cogía. Si quieren pueden pararla para recordar cuál es la clasificación en base al tipo de receptor donde están actuando esos medicamentos. Ahí tienen una columna donde vienen los usos y, como ven, otra columna donde viene la dosificación para perros y gatos. Esta es la otra mitad de esa tabla y si quieren pues ampliar la información, vean el documento porque vienen todas las pruebas más corrientes para hacer el diagnóstico cuando existe un vómito y habla también del criterio para seleccionar un tipo de fármaco u otro en base a cuál es el diagnóstico obviamente que tiene el animal.